Hola, soy Tere Góngora Basterra y esto es Latitudes. Vamos con fuerza. Bienvenidos al kilómetro 4. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Tun, 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 turun, tun, 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 turun, tun, 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 turun, tun, 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 turun. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Mark tiene 18 años. Es un americano que está viviendo un año de intercambio en Mérida, en casa como integrante de la familia. Es la ocasión número 1590 y no sé cuántas veces que escuchan la voz de Lou Bega, el inicio del aclamado Mambo número 5, que en 1999 alcanzó el número 1 de las listas musicales del mundo. 5, 6, 7, 8. Mark se mece en su hamaca azul, deseando que llegue la fecha para que su hermanita mexicana ponga fin a las tardes de ensayos que hacen que hasta su hamaca haya agarrado el ritmo del 1, 2, 3 y 4. Abajo en la cochera de la casa, una veintena de amigas y yo ensayamos. Nos preparamos para cerrar nuestra participación en un festival en el que llevamos bailando desde que éramos niñas. Seremos el último número de la noche. Y para cerrar con broche de oro, se nos ha ocurrido pedirle a algunos amigos que después de la primera canción bailen con nosotros en pareja. Somos 42 almas ensayando por las tardes para conseguir la sincronía en el movimiento, la precisión en los dedos, la exactitud de las formas geométricas que nuestros cuerpos alcanzan, como si fuéramos un ejército de hormigas moviéndonos al mismo compás y convirtiendo a la cochera de casa en un escenario. Bailamos. Mis amigas y yo bailamos porque nos hace felices. Tenemos rutinas que seguimos y adaptamos a cualquier ritmo de canción que nos ponga un DJ. Celebramos el baile igual, tanto para la que más gracia tiene, como para la que en la ritmia no encuentra límites para mover el esqueleto. Aplaudimos, brincamos, movemos las caderas, abrimos pista, la pulimos y cuando ya no queda nadie en la fiesta, como dirían los españoles, nos convertimos en el coche escoba. O como dicen los mexicanos, somos las finalistas de la noche o de la mañana, según sea el caso. El día de la presentación, febrero del 2000. Las 42 personas desprendimos energía, fuerza y sonido. Habían momentos en los que el escenario retumbaba por los aplausos, pasos o saltos que dábamos. Alcanzamos la perfección por la insistencia de una coreógrafa llamada Nicteja Herrero, que nos había marcado los pasos desde pequeñas. Cuando Nicte veía que alguien bajaba la energía, tonteaba o no se lo tomaba en serio, detenía la música, nos miraba seria y decía: «Vamos, otra vez. Desde arriba». Y todo el mundo volvía a la posición inicial y a empezar otra vez. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5. Hace años vi el video de aquel baile. Mis amigas y yo cumplíamos 16. Con las coreografías aprendimos la importancia de coordinar un grupo y la disciplina en los ensayos, las horas, la exigencia en un paso y todo el tiempo que está detrás de una única presentación de 15 minutos. Había veces, ensayando, que la canción llegaba a aburrir. Otra vez Lou Bega. Si no, pregúntenle a Mar Cachurra. Pero seguíamos. Era un compromiso personal con el pastoral del amor. Seguíamos porque cuando algo te gusta en serio, aún en los días de hartazgo, es cuestión de cambiar la actitud y seguir. Continuamos con perseverancia porque teníamos ese momento en común para compartir. El «Vamos, otra vez, desde arriba» de Nicteja se convirtió en algo que corriendo convertí
en una frase que lleva el título del kilómetro de hoy. Así que, emprendamos el viaje, con buen ritmo y con perseverancia, que desde la tripulación de Latitudes les presentamos 500 metros más. La perseverancia es de mis valores favoritos. Clásico que de niños nos dicen, el que persevera alcanza, ¿verdad? Y crecemos con la idea de que si uno se esfuerza lo suficiente, conseguirá cualquier cosa que quiera. Y nos olvidamos de que hay una realidad que debemos enfrentar. Voy a ponerte un ejemplo. Yo dije que correría un maratón, y con disciplina y entrenamiento lo conseguí. Pero si me hubiera planteado correr el maratón en 3 horas, no lo habría conseguido. Tú pensarás, claro que sí, si lo hubieras querido de verdad, lo habrías conseguido. No lo creo. Hay aspectos de mi fisionomía que no me hacen ser tan veloz como lo es otra gente. ¿Has visto, por ejemplo, a los keniatas correr? Parece que hay algo en su fisionomía que los hace aptos para correr largas distancias. Lo mismo sucede con Lorena Ramírez, la mexicana que corre ultramaratones con ropa tarahumara por la sierra de Chihuahua. En la perseverancia participa la pasión. Hay que creer en un propósito, en una causa que merezca la pena para continuar en el camino. Así es la vida. No todo va a venir con comodidades y regalos. El camino del perseverante se hace enfrentando la vida con optimismo. Ser perseverante significa esforzarse de forma continua para alcanzar un propósito, encontrar soluciones para cuando el camino se vuelva incierto y no desviar la atención del objetivo. Por esto, entre otras cosas, me gusta correr maratones. ¿Escuchaste el kilómetro cero? Puedes escuchar estos podcasts sin un orden particular. Todos se irán conectando por temas o por ideas. Así que te iré dejando pistas en www.somoslatitudes.com para que continúes indagando por tu cuenta. Si escuchaste el kilómetro cero, has identificado que en 2017 corrí mi segundo maratón. ¿En dónde lo hice? Descúbrelo en un momento. Bienvenidos de vuelta a nuestra nave, viajeros. El norte nos indica el retorno al mar Báltico, la navegación y el mar, brújula y estrella polar, cantos de marineros y arrullo de sirenas, amaneceres, atardeceres y cielos estrellados. ¿De cuánto nos perderíamos si no nos aventuráramos a navegar? Leven anclas, Estocolmo, ahí te vamos. ¿Listos todos? A toda vela. Norte 58, Este 18. ¿Estás prestando atención? ¿Estás mirando o escuchando con todos los sentidos? Cuando en tu navegar por la vida te encuentras algo que te enciende o llama la atención, ¿qué haces con ello? Érase una vez en Suecia un periódico llamado Expressen. Una mañana de septiembre, el sueco Anders Franzén, de 38 años, se encontró con una nota sobre un antiguo barco de guerra que, tras navegar unos breves 1.300 metros, se hundió para disgusto del rey Gustavo Adolfo II. Franzén era un experto en guerras navales del siglo XVI y XVII. Había sido influenciado por el catedrático Niels Anlund, que con carisma le contó la historia de lo que el hundimiento del barco, llamado Vasa, significó para aquel ambicioso rey que deseaba mostrar su poderío. Franzén se diferenciaba de otros especialistas de la ingeniería porque cuando algo se le metía en la cabeza, tras investigar, salía al campo, o mejor dicho, a la mar, a hallar las pistas que le permitieran tener respuestas. Pensaba el joven Franzén. ¿Cuánto enigma guardas, mar Báltico? Eres el único en el que no habita el Tereso navalis, ese curioso pequeño molusco
que habita en aguas saladas y que se come la madera de los barcos que se pierden en la profundidad del fondo marino. Misterioso y extenso mar. Afortunados barcos los que guardas. No se convertirán en un alimento de gusanos de mar. Y sí que el mar Báltico es particular. Es un mar de agua salobre. Esto quiere decir que tiene menos cantidad de sal que el agua de los océanos. Además, como dato curioso, este mar es el mayor depósito de ámbar del mundo y el de mejor calidad. Pero, ¿en dónde podría haberse hundido realmente el Vasa? Nadie lo sabía. Habían diferentes referencias en los archivos del siglo XVII, lo que hizo que Anders Franzen saliera a la pesca de un navío histórico. Imagínate a Franzen con mapas, dragas, sondas, datos de archivo, moviéndose por las posibles zonas de hundimiento, tirando desde la superficie una especie de plomo largo que él mismo había ideado. Estaba seguro. Voy a encontrarte, buque de guerra. Voy a encontrarte, Vasa. Y empezaron los días de pesca. Ahí que va, descendiendo el plomo. ¿Toca fondo? ¿Ha picado algo? Y venga a rescatar bicicletas. Vamos, desde arriba, otra vez. ¡Ay, que va el plomo! ¡Que pica, que pica! Elementos de cocina estropeados. 5, 6, 7 y 8. Con ritmo. Plomo, ahí que vas, que yo quiero rescatar el barco naval. ¿Algo pica? Árboles de Navidad llenos del oscuro lodo de las profundidades del mar. De todo pescaba el convencido Franzen, pero no hay signos que activen alarmas de cercanía. A mover la lancha. 500 metros más hacia el este, 500 metros más hacia el oeste. Intentemos 500 metros más al norte y unos 500 metros más al sur. ¿Has salido de pesca alguna vez? Dicen quienes la practican que pescar es un ejercicio de paciencia. Tienes que saber en qué punto de la superficie ubicarte, tirar el plomo y esperar. Esperar pacientemente hasta que caiga un pez gordo. Lo que me resultó admirable de este ingeniero fue su visión y su interés por querer rescatar una historia de las profundidades del mar. Queridos viajeros, el hombre se había hecho un cachivache propio con sus conocimientos para que en cuanto el plomo tocara fondo, cortara un pedazo de cualquiera que fuera el objeto encontrado. Cayó. El pez gordo dio señales de vida el 25 de agosto de 1956, tras 3 años de investigación, curiosidad, perseverancia pasional y paciente búsqueda. El pez gordo dio señales. Te dejé en nuestro sitio web el enlace para que veas un video del momento en el que Franzen pesca la muestra de roble ennegrecido, iniciando la hazaña de traer al Vasa de vuelta a la superficie. Aquí inicia otra parte de la historia que me resulta increíble. A las labores de rescate se une Per Edvin Fantin. Nada más ni nada menos que un buzo. Venga, esfuérzate un poco con la imaginación. ¿Algún millennial escuchando por ahí? Es 1956. Piensa en tus padres. En ese año, por ejemplo, nació mi papá. ¿Ya habían nacido tus padres? Pues imagínate cómo tenían que ser los trajes de buzo en aquel entonces. Eran aparatosos, pesados, y el casco de buzo tenía conectado una especie de cable de teléfono con la que se comunicaba al exterior. Yo no tengo el coraje para hacer una cosa así. Descender en un mar de agua helada 30 metros hacia la profundidad y tener nula visibilidad. No tengo el coraje. Edvin Fantin, sin embargo, lo hizo. No veo nada. Por aquí está todo negro como el carbón. Pero siento algo grande. Un costado de buque. Aquí siento una tronera. Aquí otra. Hay 2 hileras.
Tiene que ser. ¡Lo hemos encontrado! El Vasa. ¿Cuán profunda debe sentirse la alegría de esta noticia? Piensa en Francén escuchando desde su lancha mientras escribo este podcast y mis pulsaciones se aceleran. Es un minuto de celebración por todas las horas invertidas en una búsqueda. Con esa noticia empezaron otros 5 años de labor. Un trabajo inspirador de innovación e inteligencia porque ¿cómo se saca un barco de 69 metros? Nunca se había hecho algo de ese tamaño. ¿Cómo lo consiguieron? Mira que soy buena imaginando, y aún así me cuesta verlo. Más valientes se unieron. Un equipo de buzos hizo un trabajo de excavación para tender por debajo del casco del navío gruesos cables. Estos eran sujetados en pontones llenos de agua. Al vaciar estos pontones por bombeo, los cables se tensaban, levantando poco a poco al Vasa. Los buzos se jugaron la vida, pero sabían del reto y del valor histórico de aquel barco. Entre otras muchas cualidades, los suecos son importantes precursores en cuestiones de buceo y de rescate. El 14 de abril de 1961, tras 16 etapas y después de haber permanecido en las entrañas del mar Báltico 333 años, el Vasa se dejó celebrar por los orgullosos suecos que con la frente en alto compartían el rescate con la prensa del mundo. ¿Adivinas quiénes fueron los primeros en subir a bordo? El perseverante Anders Franzén y el paciente Per Edvin Falting. Me pareció una curiosidad percatarme de que el día que el Vasa salió a la superficie, el Titanic cumplía su aniversario número 49 de haber tocado el fondo del océano Atlántico. ¡Ay, perseverante Anders Franzén! ¿Qué te llevó a querer rescatar un barco hundido? Digo, si ya estaba hundido. Algún otro lo había intentado antes sin dar con él. Pero tú no. Tú lo conseguiste. ¿Para qué ir al fondo del asunto? Invertir dinero, arriesgar vidas y ensuciarte las manos. ¿Qué hay de la historia que te generó tal inquietud? ¿Listos para moverte de donde estamos? Vamos un poco más de 500 metros hacia la izquierda, al puerto de Estocolmo, donde los suecos celebraron por primera vez que el Vasa navegara. Vamos 333 años atrás en la historia. Es el 10 de agosto de 1628. En el muelle de Slussen, los olmienses, como se les llama a quienes son de Estocolmo, están en gran celebración porque el país lanza su impresionante buque de guerra, el Vasa, hacia la misión de demostrar que son lo más de lo más. El barco en sí mismo habla. En la parte delantera, en la proa, se ostenta a un león con más de 3 metros de largo y con el cuerpo erguido, listo para dar un salto y atacar. Ese león, labrado en roble, llevaba una corona, porque debía de representar al rey a quienes llamaban el león nórdico y la fuerza de la corona sueca. El Vasa está lleno de simbolismos. Tienes que pensar que para estos años, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, por lo que los símbolos eran un lenguaje por sí solo. El entonces rey de la corona sueca estaba enfadado con su primo, rey de Polonia. Para variar, el dinero y el poder dividiendo a las familias. Dicen que el casco del barco se hizo de 1000 robles. El rey pidió a los responsables de la construcción del barco que se hicieran dobles filas para los cañones. Los barcos de aquella época solo tenían una batea de cañones, pero no podía tratarse de un barco cualquiera. El Vasa portaba 64 pesados cañones, más que cualquier otra. Esta nave debía de acabar con cualquier enemigo. Era un barco lleno de colorido y con montones de esculturas por ambos lados, una obra de arte en sí misma, que no pasaría desapercibida por ninguna otra tripulación.
Ese era el mensaje del rey. Nadie podrá con el reino sueco. Este es nuestro poderío. Pobres de los que intenten disparar hacia nuestra nave. Imagina la admiración de la gente mirando desde el muelle. Mientras ellos sentían orgullo, las noticias de la construcción de la nave despertaban en los enemigos del país miedo y pavor. Todo estaba listo para el primer viaje del Vasa. El capitán Sofrim Hansson da la orden. Pistoletazo de salida, y el Vasa empieza su movimiento. Habiendo navegado solo unos cuantos metros, para animar a los felices ciudadanos que observaban desde el muelle, se dieron órdenes de disparar algunos cañones para festejar la navegación. La física hizo lo suyo. Salieron los cañonazos y el Vasa se movió de un lado hacia otro, a lo que le siguió una inoportuna ráfaga de viento que ocasionó que el Vasa escorara, es decir, que se inclinara hacia un costado. Pero, ¿por qué se hundió el Vasa? ¿Quién no estaba preparado para moverse de un lado al otro en el agua? El Vasa fue en sí mismo un error de diseño. Si ven su estructura en una de las fotos que les dejé en nuestra web, verán que es muy estrecho, además de un error clave. La segunda línea de cañones está ubicada en una parte muy baja del navío, por lo que, en aquel vaivén, el agua comenzó a meterse por una de las troneras, una de esas pequeñas ventanillas por las que asomaban los cañones. Y madre mía, que habían por lo menos 12 troneras por las que el agua se colaba. ¿De qué le servía a Gustavo Adolfo II de Suecia tener un barco de enormes dimensiones, una historia labrada en robles centenarios, 10 majestuosas velas, llamativos colores realzando el lujo desmedido, los 64 cañones de bronce y una tripulación de 145 hombres y espacio para 300 soldados que afortunadamente no estaban en ese momento en el Vasa? Si simple y llanamente la función principal del barco no se cumplía. Y dirás tú, ¿cuál es la principal función del barco? Navegar. Steve Jobs decía que el diseño no es solo cómo algo se ve o se siente. El diseño es principalmente cómo funciona. Una forma distinta de explicar lo que el arquitecto Louis H. Sullivan manifestaría en 1896. La forma sigue a la función. ¿Te imaginas la cara de Gustavo Adolfo II de Suecia viendo al Vasa hundirse? Para suerte de algunos, el rey no estaba en el muelle aquella tarde de agosto, pero su disgusto fue tal que quería que el responsable del error pagara con su vida. Nadie murió por la responsabilidad del hundimiento del Vasa, principalmente porque en un proyecto de tal envergadura hubieron muchos responsables y muchas prisas. Era urgente mostrar el poderío, y eso también es algo de lo que aprender de esta historia. La forma sigue a la funcionalidad. Las prisas nunca son buenas. El hundimiento del Vasa es una historia de fracaso, uno de los grandes fracasos de aquella corona. ¿Cuánto podemos aprender de los errores? ¿Fue el interés por el fracaso lo que llevó a Anders Franzén a su larga pesca por el mar Báltico? Los suecos ven el fracaso como una oportunidad. En aquel viaje, descubrí que la ciudad recién inauguraba el Museo del Fracaso. Tendré que plantearme volver para poder visitarlo. ¿Qué buscaba Franzén? ¿Fue el valor comercial de las obras de arte que estaban labradas en el exterior del navío? ¿La oportunidad que la singularidad del mar Báltico representaba para la preservación de los barcos hundidos de madera? ¿O una combinación de todas las anteriores? ¿Y si viéramos con esa perspectiva los errores que cometemos? Seguir el ejemplo de Franzén para explicar las escoriaciones y naufragios que vivimos. Ir al fondo del asunto, tomar la parte de responsabilidad que nos toca, aprender del error, mirarlo con orgullo, ensuciarnos un poco las manos y resurgir más fuerte, con más dignidad y hermosura que nunca. Continuamos nuestro recorrido. Vamos a movernos solo un poco, esta vez
más de 500 metros hacia el norte de donde se hundió y se encontró el Vasa, y al año 2017. Vamos, otra vez, desde arriba. Norte 59, este 18. Nos bajamos del taxi. El taxi es caro en Suecia. Y pudimos haber llegado al sitio caminando, pero vamos justos de tiempo. Por lo menos, eso le digo a Novio por la emoción que tengo de llegar. Cuando decido correr un maratón, el ritual considera que yo cubro la agenda cultural durante la estancia y Novio se encarga de otras cosas como la ruta gastronómica. Antes de hacer el viaje me informé sobre el museo. Averigüé bien los horarios y descubrí que cada día se ofrece un recorrido gratuito con una guía del museo en español. Llegamos poco antes de la hora. Cuando entras por el pasillo principal del Museo Vasa, te impresionas. ¡Guau! Me encanta el efecto wow. El ilustrador y diseñador neoyorquino Milton Glaser dice: existen 3 posibles respuestas ante un diseño: sí, no y wow. Wow es a la que debemos de aspirar. No puedo dejar de decir wow durante cualquier ángulo del museo. ¡Wow! No manches, güey. Flipo, chaval. Estoy flipando en colores. ¡Wow! El Vasa se puede admirar desde todos los posibles ángulos porque está justo al centro del lugar. Novio y yo estamos en la recepción esperando la hora del tour. Quedan aún 30 minutos, así que nos sugieren entrar al teatro para ver en un video de 20 minutos algo más sobre la historia. Entramos. El video está en inglés y se reproduce en un loop. Son justo las imágenes del rescate del Vasa, toda la parte que te he descrito en la primera parada de este kilómetro. Me encuentro por primera vez con Anders Franzén y casi quiero meterme en la pantalla, subirme a su lancha y preguntarle por qué quiso iniciar la búsqueda y cómo se le ocurrió hacerse un cachivache casero para dar con ese tesoro que me llenaba de wows y que gracias a su perseverancia es hoy el museo más visitado de Escandinavia. 20 millones de personas han estado ahí. Es como si más del 90% de los habitantes de una ciudad del tamaño de la Ciudad de México hubieran estado ahí. O como si todos los habitantes de Madrid y de Barcelona por 5 hayan venido a visitarlo. Me llamaba la atención algo. Ya que el video estaba en inglés, cada vez que se hacía referencia al Vasa, se usaba el artículo she, ella. Y yo pensaba para mí, qué cosa tan rara. ¿Por qué le dirán she si la palabra barco es sustantivo masculino? Cuando salimos del video empezó el tour. No recuerdo el nombre de aquella mujer, pero si alguien de los que escucha alguna vez tiene la oportunidad de visitar el Museo Vasa e investigar el horario del tour, es una mujer de Ecuador, alta, delgada, de cabello negro y muy amable. Díganle de mi parte que su elocuencia me impactó de tal forma que quise compartir mi experiencia estética con el mundo. La mujer guía nos cuenta lo del león en la proa del barco, de los errores en el diseño, del rey Gustavo Adolfo II y los pleitos con su primo, de las labores de conservación, de que el 95% de lo que vemos frente a nosotros es original y recorremos con ella el lugar. El efecto wow toca su punto máximo de alucine cuando veo que en la segunda o tercera planta, no recuerdo muy bien, hay un mini teatro destinado especialmente para los niños. Veo huellas en el suelo de colores que indican el recorrido para los más pequeños. Este país está pensando en sus niños y en las visitas a los museos. Ir al museo es divertido. El anfiteatro es pequeñito y hay un niño viendo las aventuras del cochinito llamado Lindbom, que cuenta la historia de cómo, gracias a que el Vasa se hundió, él no resultó la cena de algún marinero. El tour está por terminar, así que hago la pregunta que me intriga. Bueno, en realidad, ¿qué no me intriga de aquella visita? Perdone, señorita, en el video que reproducen,
noté que usaban el artículo she para referirse al barco. ¿Por qué she si es el barco y no la barco? Muy buena pregunta. En aquella época no se le veía como un barco, sino más bien como la nave. Y bueno. Ya a mí las revoluciones del cerebro no me dan para más, y viajo en el tiempo para entender que alguna vez en la historia, la forma de explorar el universo o el mundo exterior no era a través de una nave espacial para llegar a la luna, sino a través de la navegación. Novio y yo seguimos recorriendo el museo. Bajamos a la planta más baja, donde una estructura sostiene la nave. Impone porque es altísima. Cuando pensé que ya nada más podría sorprenderme, ocurre. En la parte más baja del museo está la reconstrucción en esculturas de algunos de los hombres que murieron ahogados en aquel accidente. Te he puesto una foto en la web para que veas lo real que es el rostro de Gustave. Las personas. Los investigadores, antropólogos y curadores se han ocupado de las personas. En 1628 no era costumbre enseñar a nadar, por lo que muchos de aquellos marineros morían al caer al mar. Yo no sé por qué nos empeñamos en pensar que el mundo ha sido como nos lo encontramos. Memoria histórica, queridos seres que laten. Recuperar la memoria histórica y entender que para que ustedes me escuchen en un podcast, muchos perseverantes humanos se han ocupado de hacer posible el progreso por los demás. ¿Qué dices? ¿Algo más me sorprendió de la visita al Museo Vasa? ¿Se puede superar aún? Vamos a un tema al que entraré a detalle en el siguiente kilómetro. Pero sí, hubo algo más. Anexo al teatro en donde me encontré por primera vez con Francén, está un nuevo espacio llamado Las Mujeres de la Nave Vasa. Perspectiva de género. Un espacio para hablar del papel que las mujeres tuvieron en esa misión histórica. En una de las paredes principales dice un titular: Responsabilidad compartida. Ambos, mujeres y hombres, trabajaban en el siglo XVII. Esposos y esposas eran equipo en las labores domésticas de donde de ambos se esperaba tener conocimiento y opiniones para tomar iniciativa. Se compartía la responsabilidad de mantener el hogar y el negocio. De la mujer se esperaba que ejerciera el liderazgo de la misma forma que al hombre. Formalmente, el hombre tenía la última palabra, pues era su nombre el que figuraba en los papeles, aun si era la mujer quien tenía en sus manos la fuerza motora del negocio. Tenemos en nuestras manos una responsabilidad compartida para fomentar la perspectiva de género. Además de lo leído, las mujeres de la nave Vasa fueron responsables de hacer todas las velas que iluminarían en la oscuridad. Dicho de otro modo, las mujeres fueron las responsables de dar luz a los hombres por las noches. Termina la visita. Yo sigo pensando en Anders Franzen. He sumado en la memoria la guía del tour que nos narró la historia con tal amor, porque es que eso fue, amor. No se me ocurre otra palabra para describirlo. Por eso digo que la perseverancia viene acompañada de la pasión. Antes de irnos, me detengo en la tienda del museo. Compro el libro de las aventuras del cochinito Lindborn y la guía del museo que me ha servido para redactar este guión. Voy a pagar y me encuentro con un marcapáginas que dice una frase que mi hermana Liz me regaló en un llavero el día que me fui de México. No sabía que la frase era de Confucio, pero a través de él también me encuentro con mi hermana. Dice: A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. Cuando conocemos a personas que nos contagian su pasión, algo ocurre. Nos conmueven. Nos hacen querer seguir compartiendo este tipo de historias. Una historia de fracaso se convirtió en una de las heridas de guerra que con más orgullo han portado los suecos. ¿Cuáles son tus heridas de guerra? ¿Cómo las llevas? Si aún las llevas con decepción o vergüenza, entonces quizá merezca la pena ir al fondo de ellas con valor para conseguir sanar, hacerte más fuerte y continuar la navegación con majestuosidad. De la misma forma que la inmortal nave Vasa llena de guaus a quien la visita. A ella
y a todo el equipo humano e institucional que trabaja para que pueda seguir contando su historia por otro siglo más. Ese es el legado de la perseverancia de Franzen. En un poema, la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi escribe: por el número de escoriaciones del buque, conocemos la cantidad de sus viajes. Por las escoriaciones de nuestra piel, ¿cuántas veces hemos amado? Porta con orgullo las escoriaciones de tu piel. Son medallas que acentúan la pasión con la que vives la vida, la perseverancia de luchar por lo que crees y una insignia de tu fragilidad de ser humano. Al día siguiente a esa visita, corrí el maratón de Estocolmo. Elegí Estocolmo porque coincidía con la fecha de mi primer maratón. Había entrenado y me acompañaba mi tradicional lista de reproducción. Cuando entreno para los maratones, hay días que son muy malos, que se hacen duros, que si tengo por objetivo correr, por ejemplo, 27 kilómetros y algo sale mal y quiero detenerme, antes de alcanzar el objetivo me digo, 500 metros más. Los entrenamientos sirven para eso, para conocerte en la carrera, para prepararte a cómo debes reaccionar si se te mete una piedrita en el zapato, o si hay viento en contra, o si la hidratación no es suficiente. Cuando esos pensamientos me invaden, cuando quiero detenerme, me digo, venga Tere, 500 metros más. Siempre se puede, un poquito más. Exígete, solo un pedacito chiquitito más. Esos 500 metros más son los que consiguen que alcances la meta en esta carrera de fondo. Es lo que consigue que los ensayos de un baile dejen con la boca abierta a más de uno, que quienes observan pensemos, ¡wow! ¿Cómo lo hicieron? En marzo de este año, 2020, mis amigas Maite y Gaby y mi hermana Liz bailaron en grupo por motivos del carnaval. Vi sus videos del baile por lo menos 10 veces. Bailar con pasión. Soy feliz cuando bailo, tanto como lo soy cuando corro. Pero verlas bailar me hizo encontrarme con ellas y celebré la constancia de sus ensayos, porque estoy segura que algo en ellas resurgió y de eso se trata la vida. 500 metros más. Vivo mi vida por tramos de 500 metros. Vamos, otra vez, desde arriba. Cuando la vida se ponga dura y cueste ir a lo profundo, recuerda esta historia y anímate a seguir. No es mucho, son solo 500 metros más. Y los 8 compases en loop de Lou Bega. El canción de Mambo No. 5. ¡Qué horror! Otra vez, no puedo. Latitudes es encuentros que humanizan. Es sonido positivo. Una ventana para generar reflexión. En otras palabras, Latitudes promete generar buena vibra y poner en valor los valores a través de las humanidades. Es un proyecto que surgió en el curso Wonder Being. Una experiencia que me ha fortalecido y que además ofrece recurrentemente píldoras de pensamiento humano, creativo y ético. No olvides visitar somoslatitudes.com o escribirnos para saber qué podemos hacer mejor para que continúes con el viaje interior. Soy consciente de todo lo que ignoro, pero también de todo aquello que quiero compartir contigo. Si me he equivocado en algo, envíame un email a tere@somoslatitudes.com. Me encantará reconocerlo. Por ahora, me despido, pero dejo un sincero gracias a los colaboradores talentosos que hacen posible Latitudes. Mabel Sánchez y Laura Valero, creadoras de la identidad gráfica. A Kenneth Trian, al mando de la postproducción. A Adi Góngora Basterra en teclas y mouse para edición. Gracias y todo el cariño a quienes enriquecieron el kilómetro de hoy con sus acentos. En la voz de Lou Bega, Gabriela Cabañas Marrufo. Ana Belén García volvió a ser la capitana del barco. Desde Madrid, Pablo Martín Anales le dio voz al perseverante Anders Franzen. El buzo yucateco Jorge Sosaya describió el encuentro que Edwin Fanting tuvo con la nave Basa. María del Mar Jiménez, de Almería, nos invitó a tener responsabilidad compartida. Mi hermana Liz nos dio ese recordatorio importante de Confucio. Y desde Reno, Nevada, Estados Unidos,
marca Churra, siendo el mismo. Todos ellos, como han podido escuchar, ubicados en diferentes latitudes del mundo y conectados por un mismo propósito. Hasta el próximo kilómetro. Sigue en movimiento y recuerda que en cada latitud de tu camino hay una idea, una emoción, una persona y quizá una piedrita en el zapato que te quiere hacer parar. Pero no te rindas. 500 metros más. Somos los encuentros que tenemos. Somos latitudes.